Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 es Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 es Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Por siempre, solo a ti te alabaremos. Oh, Dios, amado mío, amado adoramos por quien eres, por quien has sido y
por quién serás y seguirás siendo en nuestra vida. Nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador eterno, nuestro amado. Refugio y esperanza es nuestro Dios. Iglesia, muy buenos días, bienvenidos en esta mañana, familiares, amigos, personas que ven este video y se conectan de esta manera virtual. Estamos en una serie que le hemos titulado Encuentros cercanos con Jesús y hemos hablado de varias personas que han tenido ese encuentro maravilloso. Unos se han ido contentos, otros se han ido tristes, unos han recibido salvación, otros creían que tenían salvación cuando no. Y bueno, hoy nos vamos a encontrar con otra historia y el tema de hoy le he titulado ¿Cómo funciona la fe? Y si vamos a vivir en este mundo y no convertirnos en escépticos duros, entonces a veces debemos suspender voluntariamente nuestra incredulidad. Y la fe es una elección. Todos sabemos que nosotros decidimos tener fe o no. Y hay una frase que me llamó mucho la atención y dice: para creer, suspenda la incredulidad. Y yo iría un poco más allá y lo diría de esta forma: hasta que suspendas la incredulidad, nunca podrás creer. Y hace años descubrí lo que otros saben desde hace mucho tiempo, que la fe no es un sentimiento, sino una elección consciente. Nosotros elegimos creer o no creer, y si no elegimos, pues nunca vamos a creer en algo tal vez sobrenatural. Ahora puedo agregar algo a esto, y es que la fe comienza con la elección consciente de suspender la incredulidad para abrir la puerta a lo que podría ser que nunca antes había sido. Entonces, ¿de qué otra manera podríamos entender los milagros que Dios hace en la Biblia? ¿O de qué otra manera podemos enfrentar situaciones desesperadas que nos rodean si no es a través de la fe? Y les invito en esta mañana que podamos leer el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Y vamos a ver un hombre inusual. Y dice en esta Reina Valera: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Entonces vemos la historia de un hombre inusual y nos muestra cómo funciona la fe al darnos un destello de la fe inusual que se encuentra en un hombre inusual que mostró su fe de una manera inusual. Y aquí hay un hombre que suspendió la incredulidad para poder creer y por lo tanto recibió un gran milagro del Señor. Entonces aquí vemos tres personas protagonizando esta historia. Está Jesús, está el centurión y está su esclavo.
Y si es un milagro lo que necesitamos y por lo cual muchas veces nosotros oramos, ¿por qué entonces no suspender la incredulidad? Debemos suspender aquella incredulidad que nos llena muchas veces nuestra vida y no nos permite creer en los milagros de Dios. Entonces sabemos lo mínimo de este esclavo. Dice que pues era una persona que estaba a cargo, que el centurión estaba a cargo de este esclavo. No nos dicen el nombre, no nos dicen qué situación, solo nos dice que estaba a punto de morir. No sabemos en qué situación estaba este esclavo. Posiblemente era una persona joven, pero no nos dice mucho más el texto, simplemente que hay un esclavo del centurión o un siervo está muy enfermo. Y la versión de Mateo 8 del 5 al 13 agrega que estaba paralizado y de gran dolor. Nunca lo vemos, nunca se encuentra con Jesús, el centurión nunca menciona su nombre, no sabemos causa de su enfermedad, solo sabemos que está enfermo y a punto de morir. Y me imagino a ese esclavo sin nombre, ya siendo inmóvil en un sofá, con un dolor intenso, ya sin fuerzas y con tal vez en ese momento con ganas de ya no querer sufrir más. Y la muerte aprieta su agarre con cada hora que pasa. Sabemos un poco más sobre el centurión. Y si se llama centurión es porque era un soldado romano, pero no cualquier soldado romano. Era un líder que estaba a cargo de 100 soldados, por eso se llama centurión, haciendo la anotación a 100. Era un capitán elegido por capacidad de liderazgo, era la columna vertebral del ejército romano. Y el Nuevo Testamento usa la palabra centurión 21 veces y siempre en una luz de manera positiva. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y aquel centurión dice: ciertamente este hombre era el Hijo de Dios? Eso nos lo narra Marcos capítulo 15 versículo 39. Con este trasfondo llegamos al hecho central. El centurión tenía un esclavo a quien estimaba mucho, y eso es realmente muy raro, porque pues un esclavo es una persona esclava, no tiene ningún mérito, no tiene ninguna posibilidad de cercanía con su amo, simplemente tiene que obedecer y hacer lo que dice su amo. Esos esclavos no tenían derechos, podrían ser maltratados e incluso condenados a muerte. Un escritor antiguo comenta lo siguiente: cuando tus animales envejecen, los arrojan para que mueran. Haces lo mismo con los esclavos. Entonces vemos a este esclavo en esta posición de, pues, si estaba enfermo, fácilmente pues era desechado y no tenía ninguna alternativa de vida. Y aquí está la primera cosa inusual de esta historia, y es que un soldado romano se preocupa por su esclavo, por su siervo, y hay una respuesta inusual allí. Vemos la segunda cosa inusual en la respuesta del centurión. Envía a quienes, envía a unos ancianos, pero los ancianos son judíos, a Jesús. Y mira lo que dice el versículo 2: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Algo muy inusual, que un centurión romano envía a unos ancianos judíos y que los ancianos judíos vayan a Jesús. Y es algo inusual porque pues entre romanos y judíos no había cercanía. Es inusual que no haya ido él mismo, es inusual que les pidiera a los judíos que fueran en su lugar, y es inusual que esos ancianos pues vayan. Pues tal vez los ancianos pueden decir: pero pues, ¿por qué le vamos a obedecer? Pues que mande a uno de sus soldados, alguien que sí está al mando, y vaya y pregúntele a Jesús. Pero fue algo inusual, de un hombre inusual, en una situación inusual. ¿Por qué? Porque las relaciones entre romanos y judíos no eran buenas. Los romanos, ¿qué hacían? Oprimían al pueblo. Y pues para los romanos los judíos eran simplemente religiosidad, costumbres.
pero no representaban algo más. Y en el curso normal de las cosas, los romanos y los judíos interactuaban lo menos posible. Pero este hombre nos dice que este hombre era diferente. Y cuando los ancianos le hablan a Jesús, le mencionan como algunas buenas cualidades que tiene este hombre. Y esto nos lo dice el versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. ¿Digno? Otras versiones dicen, este hombre merece que hagas esto, ¿sí? Es merecedor. O sea, Jesús, tú tienes que hacer el milagro de aquel que pide ese centurión. Y algunos dirían, romano, centurión, soldado, y que merece que Jesús le haga este milagro. Y luego nos dice lo siguiente, en esta versión dice, porque ama a nuestra nación y ha construido una sinagoga. En esta versión nos dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Qué hombre romano, centurión, líder, construye una sinagoga? Es como si en nuestros tiempos hoy nos dijeran, mira, llega una persona y quiere construir una iglesia. Y uno diría, eso es como sospechoso, es como raro. ¿Por qué quiere construir algo como tal? Y cuando la persona dice que ama a esta nación, está hablando de Israel. Y este hombre está ¿en dónde? En Capernaum. Y en Capernaum construye una sinagoga. Y si alguna vez puedes visitar Capernaum o escuchas algo como tal y visitas Capernaum, su guía le llevará unos restos de una provincia en una sinagoga. Y dicen que esta es la sinagoga donde aquel centurión construyó para el pueblo judío. Entonces no es poca cosa hacer lo que hizo. Hizo cosas buenas. Dice que este era un buen hombre y construyó una iglesia. Y por eso le suplican a Jesús, le dice, vaya donde este centurión, donde este esclavo, donde este siervo, y por favor cúmplele, él es una persona buena, es una persona diferente. Entonces, pues promueve un viaje inusual. Y la Biblia nos dice que los judíos le rogaron a Jesús que fuera porque el tiempo era corto y el siervo, se estaba muriendo. Entonces dice que Jesús fue con ellos a la casa de un romano, de un centurión, y parecería algo inusual que esto parecería. Pero también hay una declaración inusual, y lo que sucede en la historia es que Jesús nunca llega a la casa de este centurión. Entonces el versículo 6 nos dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a uno de sus amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Wow. Lo manda a llamar, pero cuando ya está cerca, envía a unos amigos y le dice, Jesús, no soy digno que entres a mi casa. Y es una declaración inusual, que este centurión no deja que Jesús vaya a su casa porque es indigno, se siente indigno delante de Jesús para que entre a la casa. El centurión dijo que no era digno de que Jesús visitara su casa. Y le dice el versículo 6-7, Señor, no te preocupes, porque no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideraré digno de ir a ti. Entonces los judíos que amaban a Jesús dijeron, este hombre es digno. Pero él dice, yo no soy digno. Aquellos ancianos cuando fueron a Jesús le dijeron, este hombre es digno de que vayas a tu casa, a la casa de él. Y él mismo dice, Señor, no, yo no soy digno de que entres a mi casa. Una humildad, una verdadera estimación de uno mismo y una fe que dice, Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y eso nos lo dice el versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y al mi siervo hace esto y lo hace.
Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviendo dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Un hombre de fe, una fe inusual que Jesús se maravilla. Y el centurión habla exactamente como hablaba un militar. Y le dice, pues yo tengo personas a mi cargo y le digo a esa persona vaya y él automáticamente tiene que obedecer porque está bajo mi autoridad. Y él reconoce que Jesús es una autoridad mucho mayor. Y le dice, solo di la palabra, no tienes que hacer nada más, solo dila y mi siervo será sano. Y aquel centurión dice, cuando doy una orden espero obediencia instantánea. No tengo que estar presente personalmente para que mis soldados obedezcan. Tienes poder ilimitado. Solo di la palabra y la enfermedad desaparecerá. El centurión vio a Jesús por lo que era y su gran fe vino de esa visión. Y esto es lo asombroso de esta historia porque no sabemos el centurión qué tanto sabía de Jesús, qué tanto había escuchado del hijo de un carpintero o los milagros y las enseñanzas que había tenido. Pero simplemente escuchó que Jesús estaba allí y no dudó, dejó a un lado la incredulidad y mandó a llamar a Jesús porque estimaba a su siervo. Sabía que Jesús podía hacer el milagro de este hombre. Y por la fe de este centurión, más adelante nos cuenta la historia, que aquel siervo se sanó. Y entonces vemos a un hombre que no conocía mucho de Jesús, pero sin embargo le acepta y le reconoce como ese hombre de autoridad que viene de parte de Dios. Y hace entonces una declaración inusual. Y eso nos lleva a nuestra cuarta cosa inusual. Jesús estaba asombrado por la fe de este hombre. Y dice el versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y hay solo dos momentos en el Nuevo Testamento cuando dice que Jesús se asombra. Lo primero es por la incredulidad y eso nos lo narra Marcos 6:6 cuando dice en Nazaret, cuando está Jesús con el pueblo y la gente no creyó y dice, me asombro por la incredulidad de este pueblo de Nazaret. Y aquí se asombra es por la fe de un hombre. Y no era tan fácil entonces asombrar a Jesús. Y este hombre lo hace. Un hombre no judío, un hombre gentil. Y a la cual Jesús se asombra por la fe. Y el caso es que este hombre es un centurión romano. No un líder judío, pero es un hombre que tiene fe. Y la fe aparece donde menos lo esperamos. Y esta es la fe fuera de Israel, lo que asombró a Jesús. Dice, ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Se imaginan los discípulos alrededor diciendo, y Jesús y nosotros, pues no te estamos siguiendo, no estamos creyendo en ti? Y otras personas alrededor, uy, a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer esto. Pero aquel hombre, centurión, lo hace, algo inusual, por un esclavo, por un siervo. ¿Y por qué la fe era tan rara en Israel? Después de todo tenían la ley de Dios. Tenían a su padre Abraham, quien les inculcó esa fe. Tenían los profetas, la tradición de siglos atrás. Tenían todas las ventajas que el centurión no tenía. Y el pueblo judío tenía todo para creer en Jesús. Pero ¿qué pasa? Recuerdan que en algunas ocasiones le decían a Jesús, Jesús, danos señales. Ayúdanos a ver si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y por su incredulidad, ellos menospreciaron el Salvador. Pero ese centurión no menospreció a Jesús. ¿Qué sucedió? Parte de este enfoque en ciertas señales que los judíos hacían o querían ver, para el centurión no era importante. Escuchó de Jesús, escuchó que
sus enseñanzas, sus milagros, y no dudó en creer que Él lo podía hacer. Y entonces ocurre un milagro inusual. La historia termina entonces en el versículo 10 diciendo: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús sanó al esclavo del centurión sin una palabra. Hizo algo que fue más allá de lo que sugirió el hombre. Jesús no fue, Jesús no lo toca, no ofreció una oración pública, no hizo nada exteriormente. Simplemente Jesús se asombra y dice: uy, no he hallado tanta fe. Y el centurión le dice: solo di la palabra, no es más. Y Jesús ni siquiera pronuncia palabra, y este siervo es sano. ¿Y por qué entonces Jesús lo hace? Lo hace para demostrar más allá de toda duda que es el Hijo de Dios, con toda la autoridad que se le ha dado sobre la enfermedad, la dolencia y la muerte. Y mientras pensamos que merecemos una audiencia y que tenemos que hacer algo para que ocurra un milagro, nuestras oraciones van a quedar sin respuesta, porque Dios no se impresiona con las cosas que nos impresionan. Concluyamos entonces en esta mañana algunas cosas que nos debemos enfocar en el punto clave de que Jesús estaba asombrado por la fe de este hombre. ¿Qué se necesita para asombrar a Jesús? Se necesita fe, se necesita una fe audaz, se necesita una fe inesperada y se necesita una fe sin vergüenza. Esto es lo que verdaderamente impresiona a Jesús. Y me alegro por eso, porque si necesitáramos impresionar a Jesús con lo que nos decimos o con lo que tenemos que hacer, pues estaremos cayendo en fe por obras. Y si necesitamos dinero, o si necesitamos educación, o posición, o poder, o conexiones para agradar a Jesús, muchos seríamos descalificados. Y si tuviéramos que ser un súper religioso, ¿recuerdan la historia de la semana pasada? De aquel fariseo bueno, pero que se perdió. Y aquel publicano, recaudador de impuestos, que decía: Señor, sé propicio a mi pecador, y logró la salvación. Así que si tuviéramos que ser súper religiosos, pues muchos no lo lograríamos. Entonces vamos a ver dos hechos vitales en esta mañana, y con esto concluyo este mensaje. Si es la fe lo que impresiona a nuestro Señor Jesucristo, entonces necesitamos saber cómo funciona la fe. Y podemos sacar dos hechos vitales. Lo primero es: la fe obra cuando nos acercamos a Dios con un sentido de nuestra propia indignidad. Y mientras pensemos que merecemos una audiencia, que merezcamos orar más, o que merezcamos ser buenas personas, nuestras oraciones van a quedar sin respuestas, porque Dios no se impresiona con las cosas que nos impresionan. Él no juega con nuestras reglas. Muchas veces hablamos como si fuéramos salvos por fe, pero actuamos como si fuéramos salvos por obras. Qué frase tan impresionante, ¿verdad? Quiero repetirla nuevamente. Muchas veces hablamos como si fuéramos salvos por fe, pero actuamos como si fuéramos salvos por obras. Y en el fondo de nuestros corazones muchas veces creemos: si yo fuera una mejor persona, si yo no cometiera tantos errores, si yo no me sintiera tan culpable por lo que hice en el pasado, Dios respondería a mis oraciones. Así que tratamos y tratamos de seguir intentando, trabajamos duro, vamos a la iglesia, obedecemos reglas, actuamos bien, tratamos de ser buenos y esperamos que eso haga una diferencia a Dios. Pero entramos en una crisis y de repente nos volvemos cristianos. Porque las crisis son buenas, las crisis nos ayudan a poder saber quién es Dios, quién es mi Dios, y que mi fe pueda ser una fe inusual, porque vamos a dejar a un lado la incredulidad
y vamos a creer verdaderamente, vamos a ver claramente el propósito que Dios tiene. De pronto estás pasando por una situación difícil, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida de trabajo, te sientes enfermo. Y ahí es donde Dios quiere usar esa fe inusual y que dejes a un lado esa incredulidad de que por tus capacidades puedes lograrlo, puedes tener una respuesta de Dios. Pero simplemente hay que aprender de ese centurión, una fe inusual, y Dios obra de manera diferente. Por eso es bueno estar arrinconados en algunos momentos. Las situaciones desesperadas nos vuelven cristianos de nuevo. Dejemos de hablar de lo maravilloso que somos y simplemente clamemos: Señor, ten piedad de mí, o sé propicio a mí, pecador. Una oración básica que vimos la semana pasada, pero con mucha profundidad. Número 2. La fe obra cuando nuestra confianza en el Señor es tan fuerte que estamos dispuestos a correr el riesgo de vergüenza y fracaso. ¿Creen que este centurión no corrió el riesgo? ¿Y qué tal si Jesús no viene? ¿Y qué tal Jesús si dice: es que yo soy un romano, es que soy un soldado? ¿Y qué tal si? Este hombre no se basó en qué tal si pasa o pronósticos de lo que llegara a ocurrir. Este hombre, su fe fue tan fuerte que sobrepasó el riesgo y la vergüenza. Y creo que es la razón por la que los fariseos, que tenían mucha religión y que se creían demasiado buenos, nunca tuvieron mucha fe. Porque pueden decir: eso es demasiado peligroso, eso es demasiado arriesgado. Tenían que ir a lo seguro, no podían permitirse el lujo de sentirse avergonzados. Y tenían una imagen que defender. Por eso el centurión obtuvo su respuesta. No sabía mucho, pero estaba dispuesto a arriesgarse en lo que sabía. Y pensemos un momento en el riesgo que él tomó. Y si Jesús no viene, ¿qué va a pasar con mi siervo? Y si los ancianos que les digo que vayan no van porque pues soy romano. Tantas variables que muchas veces nosotros empezamos a generar incredulidad. ¿Y qué tal si Dios no me contesta esta oración? ¿Y qué tal si oro y antes Dios ora y obra de otra manera? No, es que no tengo suficiente fe. Y acudimos a otras personas más bien para que oren por nosotros, porque pues no me siento con la capacidad de saber que Dios puede obrar en mí. Es maravilloso estar tan hundido que necesitemos un milagro para salir, porque es cuando más probable es que lo recibas. Y puedes saber mucho y creer un poco. Esos serían tal vez los fariseos. Pero puedes saber un poco y creer mucho. Ese sería el centurión. ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado del fariseo, que te crees bueno y que pues crees que Dios te puede responder en cualquier momento y tener mucho más, porque conoces más de Dios y te mereces más? ¿O estás del lado del centurión, que no sabe mucho acerca de Jesús, de sus enseñanzas, pero sí cree mucho más que otros? Y eso hizo la diferencia. Es mejor entonces creer mucho basado en un poco de conocimiento que saber mucho y no creer casi nada. Las calles están llenas de personas con mucho conocimiento de las Escrituras, pero están en las calles, viviendo adicciones, viviendo tiempos difíciles. Y tienen mucho conocimiento, tienen más conocimiento incluso que uno. Por eso, pues, no es tan importante el conocimiento, que sí es bueno estar en las Escrituras y meditar, pero el conocimiento no nos va a llevar a más fe. Más fe nos va a llevar a tener menos incredulidad. Y no basados en lo que somos, sino en lo que Dios puede hacer. Que en mi vida solo puede ser explicado por Dios, o que estoy pidiendo que solo Dios pueda responder a nuestras oraciones, que a veces
son difíciles porque decimos, no, es imposible lo que puede pasar. Es imposible que Dios haga este milagro. Tienes un hijo enfermo, una persona convaleciente, tienes una crisis económica y es imposible salir de ella. Pero este hombre hizo una oración inusual. ¿Por qué no te arriesgas a hacer una oración sencilla, pero inusual? Y así que aquí hay una mezcla de advertencia y de aliento. Advertencia a los que tienen un gran conocimiento, pero que prácticamente creen muy poco. Y aliento para aquellos que saben muy poco sobre la Biblia o la fe cristiana y sin embargo confían completamente en Dios, basados en aquello que saben. Y así terminamos con esta historia de este hombre, con la observación de que para creer debemos suspender la incredulidad. Y mientras limitemos a Dios a lo que pensamos que puede hacer, nunca veremos nada grande, porque nuestra fe sigue siendo muy pequeña. Pero una vez que estemos dispuestos a suspender la incredulidad y renunciar a nuestro escepticismo, entonces, y solo entonces, nos convertimos en candidatos para un milagro. ¿Y qué tal si entonces en esta mañana oramos por eso? Señor, aumenta mi fe. Dame más fe para creer verdaderamente. Así como ese centurión que simplemente dijo, Señor, no soy digno. Solo di la palabra y voy a creer que mi siervo será sano. ¿Qué tienes que decirle a Jesús en esta mañana? ¿Qué milagro quisieras que pasara, que tal vez crees que es imposible? Deja a un lado la incredulidad, solo cree, y para el que cree todo le es posible. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque eres tú el dador de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que guíanos, Señor, cada día, cada momento, aumenta nuestra fe. Quita de nosotros la incredulidad, de nuestra mente, de pensar que no es posible. Tú eres un Dios de milagros. Y creo que tú haces milagros hoy en día. Y Señor, si hay alguna persona que está clamando a ti por un milagro, Padre, dale la fe. Y darle la respuesta que esta persona necesita para creer más en ti. Y que pueda afianzar su seguridad de vida en ti. No sé qué necesitan, Señor. Tú solo lo sabes. Pero también sé que tú eres bueno y tu misericordia es buena y tus planes son perfectos. Así que guíanos cada día, Señor, en ese tema de la fe que a veces nos falta tanto, y quita de nosotros la incredulidad. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga y nos veremos en otra oportunidad. Espíritu de amor, Espíritu de verdad, te invito a mi corazón. Transforma mi interior. Quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí. Quiero regresar a ti. Vive en mí, vive en mí, dame más de tu amor. Vive en mí, vive en mí, que tu luz brille en mí. Guíame con tu voz y el latir de tu corazón. Quiero encontrarte hoy. Ayúdame por favor. Quiero ver lo que tú ves,
lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí. Quiero regresar a ti. Vive en mí, vive en mí. Dame más de tu amor. Vive en mí, vive en mí. Que tu luz brille en mí. Porque te necesitamos, Espíritu Santo, en nuestra vida. Necesitamos que ardas en nuestro interior, que soples como un fuerte viento. Vive en mí, vive en mí. Dame más de tu amor. Vive en mí, vive en mí. Que tu luz brille en mí. Vive en mí, vive en mí. Dame más de tu amor. Vive en mí, vive en mí. Que tu luz brille en mí. Espíritu de amor, Espíritu de verdad.